pues ha ido desarrollando junto con su mujer, han desarrollado pues bueno, un tipo de dieta, que a mí la palabra dieta no me gusta, porque es verdad que la gente dice, a mí no me gusta hacer dieta. Claro. No, a mí tampoco, porque yo no creo en la dieta, yo creo más en un método, digamos, de alimentarte que es más afín a la persona, bueno, y a lo que es más... Hablaríamos más de una forma de alimentarse, ¿no? Más que de una dieta, de una forma de alimentarse en el día a día. Para mí, si volvemos al tema de la alcalinidad, como un poco, pero luego hay tantas cosas que se me quedarían en el tintero, ¿no? Yo creo que es un estilo de vida, es una manera de alimentarte, es una manera de pensar, es una... sí, pero bueno, para no... Pues sí, una forma de sentir también, ¿no? Porque las emociones, como comentabas antes, también son tremendamente condicionantes. Es una manera de sentir y es una manera de actuar también, porque cuando hacemos actos benéficos, te sientes bien y estás más alcalino. Bueno. No, pero es muy interesante este tema en concreto. Sí. Entonces, yo te quería comentar, porque tú acabas de pasar de puntillas sobre un tema que yo creo que es la clave, entre comillas, de lo que llevamos hablando hasta ahora, respecto al tema del pH, que es la alimentación. Sí. Porque desafortunadamente vivimos en una sociedad en que la gente tiende a pensar que lo que comemos sencillamente nos sirve para funcionar cada día, pero no lo asocian directamente a la salud. Y como sabemos, pues evidentemente la alimentación lo es todo, porque lo que comemos hoy somos nosotros mañana. Entonces, ¿cómo le podríamos explicar a las personas que están viendo esta entrevista o que la van a ver qué tipo de alimentos son los que son adecuados para mejorar estos niveles de pH y cuáles no? Vale. ¿Y por qué motivos? Exacto. Bueno, voy a hacer una pequeña explicación de una cosa que es muy interesante. Hay una prueba que es bioquímica que se llama el PRAL. Esto lo podéis buscar por internet, hay información. Bien, el PRAL es una prueba que se hace con los alimentos para determinar qué efecto bioquímico tiene en el organismo. Porque hay que hacer una explicación. No es lo mismo que un alimento, hay gente que me dice, bueno, es que los alimentos, por ejemplo, ¿no? Ahora cojo una lechuga per se, si lo analizo, es ácido, por ejemplo, porque puede ser, a lo mejor la lechuga, porque yo no lo sé, a lo mejor tiene un pH del 6. Esto es importante que estés diciendo, porque luego existen muchas listas de... Claro, por eso ahí voy. Y una cosa es eso, y otra cosa es el efecto bioquímico que tiene ese alimento en el cuerpo. Entonces hay alimentos que cuando tú los ingieres, por su composición, tienen un efecto alcalinizante o acidificante. Entonces ahí es donde interviene el PRAL. Entonces el PRAL lo que hace es coge los alimentos, así como los han clasificado, los queman y en función de las cenizas que quedan, según los minerales, saben si esos minerales tienen un efecto alcalinizante o un efecto acidificante. Bueno, porque eso no lo he explicado. Entonces hay los minerales que alcalinizan, los estrellas son el sodio y el potasio, que son los electrolitos básicos del cuerpo, el calcio y el magnesio, hay más, está el zinc, está el hierro, etcétera, etcétera. Estos serían los 4 principales. Esos son los 4 principales. Y los minerales que acidifican son más los fosfatos, los sulfuros, el azufre, el fósforo, que no estoy diciendo que no haya que tomarlos, que también son necesarios, pero todo depende de las proporciones. El PRAL, de todas maneras, tengo que añadir una cosa, tiene un pequeño inconveniente, porque lo que se sabe es que el azúcar o la glucosa, el azúcar es una de las sustancias más acidificantes del organismo, o sea, para el organismo, perdonad. Y el PRAL, cuando quema los alimentos, si tiene glucosa incluido, lo quema. Entonces te explico esto, porque esa es la razón por qué hay tantas listas distintas en internet. Por ejemplo, el plátano te dicen que es muy alcalinizante. En verdad lo es entre comillas, porque tiene mucho potasio, y el potasio es uno de los grandes minerales. Sin embargo, el contenido de azúcar del plátano es muy alto. Y eso, cuando tú haces el ejercicio del PRAL, el ejercicio, bueno, la praxis del PRAL, te sale que tiene mucho potasio, pero el azúcar se quema, es lo primero que se quema. Bueno, entonces hago este pequeño inciso, porque eso es importante. Y la miel, por ejemplo, es otra de las controversias, ¿no? Me llegan listas y dicen, no, es que la miel es altamente alcalinizante. Digo, pero no, la miel tiene muchísimo azúcar. Si tú eres un diabético o estás enfermo de cáncer, no debes tomar miel. Eso no quiere decir que la miel no tenga grandes propiedades, siempre y cuando sea ecológica y natural. Claro. No sé si esto era lo que querías que te explicara un poquito. Sí, lo que pasa que lo que me gustaría a lo mejor es que explicaras un poquito qué alimentos son los que más se acercan a estos niveles o los que nos facilitan más que el cuerpo pueda alcanzar ese diseño alcalino, que es el que estamos buscando, ¿no? Y cuáles son los que hacen que el cuerpo se aleje más de este diseño alcalino, ¿no?
que luego ya sabemos que esto tiene además unas implicaciones importantes a otros niveles, energético y espiritual, que yo creo que es bueno que lo abordemos más adelante en la entrevista. Sí, muy bien. ¿Cuáles son los alimentos más importantes, a lo mejor paradigmáticamente, en los que puedas decir este y este, ¿no? Que destacan más? Sí. Vale. Los alimentos que son más alcalinizantes son todas las hortalizas, todas las verduras, sobre todo los que son muy ricos en clorofila, por su composición en clorofila. Si quieres luego te explico un poquito el detalle de la clorofila, que es muy interesante. Todas las verduras, todas las hortalizas, las frutas también, pero ojo, no todas. Las que tienen mucho azúcar o son muy maduras, pues no tienen un efecto alcalinizante, pero eso no quiere decir que no haya que tomarlas. Claro. Luego por eso está lo de la proporción. Por eso antes te he explicado que el cuerpo tiene mucha más tendencia a acidificar que a alcalinizar, y necesita 20 moléculas de bicarbonato para neutralizar uno de ácido carbónico. Y con la alimentación es igual, ¿no? Siempre importante por eso hacer la puntualización, como has dicho antes, ecológicas. Siempre. Bueno, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque el ecológico, aparte que no lleva pesticidas y demás, pues tiene muchos más minerales que el que no es ecológico. Es que esto, bueno. Y otra cosa que voy a aprovechar para decir, el alimento crudo es alcalinizante, y en el momento que lo cocinamos pierde, desgraciadamente, la mayor parte de sus vitaminas, minerales y enzimas. Esto también lo digo. Bueno, pequeño inciso, ¿no? Entonces, todo lo que son las verduras, lo que son las hortalizas, las semillas, los frutos secos, sobre todo la almendra, que tiene muchísimo calcio. Las algas marinas también son una maravilla. Bueno, luego las algas de todo tipo. No sé, yo creo que esta sería la base. Los cereales también, pero no todos. Y hay grados. ¿Cuál sería el cereal, a lo mejor, los dos cereales que son más recomendables? Los que yo recomiendo más serían la quinoa y el mijo. El arroz integral, ya sé que a los macrobióticos les gusta mucho, no estoy diciendo que nadie cambiar al arroz integral, además no me gustan los extremismos, esto es la información general, y además pienso que también hay que disfrutar de todo. Es importante, ¿no? Porque además yo solo te he dicho que apuntarás los que eran más, ¿no? Claro, sí. En este caso, pues está bien que hagas la disquisición, ¿no? Sí, claro. Sí. Y bueno, eso es lo que más, ¿no? Por lo tanto, mi recomendación siempre, y de hecho es lo que yo hago en mi vida, el grosso de mi alimentación es a base de verduras, de vegetales, sobre todo verdes, todo lo verde, la espinaca, la rúcula, bueno, el perejil, luego siempre me olvido de algunos, ¿no? El berro es una maravilla, el aguacate es la estrella de las estrellas, además es muy proteínico. Las legumbres, también no he nombrado las legumbres también son muy interesantes, sobre todo si están germinadas, que es un tema muy interesante. Todo lo que acidifica, que pues sería el azúcar, la estrella número 1 sería el azúcar, en cualquiera de sus formas. Que además es una sustancia que es altamente adictiva. Totalmente, porque... Esto lo desconoce mucha gente todavía, desafortunadamente. Efectivamente, porque la molécula del azúcar es idéntica a la molécula de la cocaína. Yo esto no lo sabía, lo descubrí el año pasado. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. El día que me lo contaron, que fuiste tú misma, me impactó bastante fuerte. Y a mí también, porque claro, entonces entiendes por qué la gente me dice, es que yo no puedo dejar de tomar dulce, es que me lo pide, ¿no? Sí. Bueno, ahí luego entroncaríamos que cuando tú estás más ácido, claro, tenemos el terreno abierto para parásitos, para hongos, etcétera, que a su vez se alimentan de todo esto. Entonces es como un círculo negativo. Lo que me gustaría explicar es qué ocurre cuando uno toma azúcar, ¿no? Porque la gente dice, bueno, sí, pero la glucosa en teoría, bueno, la que es la base de la formación del ATP, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, yo tomo azúcar y noto que puedo continuar, ¿no? Que te da el subidón. Pero ¿qué pasa después? Cuéntanos un poquito, Coco, porque yo creo que es bueno que la gente sepa, ¿no? Qué es lo que ocurre cuando uno toma estas cantidades de azúcar. Claro, el azúcar lo que hace es una excitotoxina. ¿Qué quiere decir una excitotoxina? Te explico esto para llegar a contestarte la pregunta. Una excitotoxina quiere decir que es una toxina que excita el sistema nervioso. Esto se sabe por pruebas de laboratorio. Por cierto, hay un neurocirujano famosísimo que se llama... ahora no me acuerdo del nombre, pero que él hace unas conferencias extraordinarias. El Russell Blaylock. Os aconsejo, de verdad, que si queréis profundizar en esto, que escuchéis sus conferencias. Y lo que hace es lo siguiente, o sea, cuando tú tomas azúcar, te da el subidón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Lo primero, como es un tóxico para el cuerpo, lo primero que hace el páncreas es segregar insulina, porque claro, dice, hay que bajar los niveles. Entonces, rápidamente segregamos insulina en las glándulas adrenales, esto es lo del final, el páncreas, segrega insulina, neutraliza el azúcar, pero claro, como el cuerpo siempre busca el equilibrio, se va a las glándulas adrenales para sintetizar noradrenalina,
para otra vez darte el subidón. Entonces eso es lo que hace el azúcar. O sea, te da ese subidón, pero claro, pero luego llega un momento que te agota la energía vital. Y no solo eso, se ha visto que las personas que toman bastante azúcar, pero esto hay más sustancias que son excitotoxinas que producen este efecto subidón. A la hora se ha visto que el grosso, o sea, hay una muerte neuronal bastante interesante. Digo interesante, lo digo suavemente, o sea, que mueren masivamente las neuronas. Y esto se sabe precisamente por pruebas de laboratorio con ratoncitos pobres, ¿no? Y eso es el efecto que hace el azúcar. Entonces, como es adictivo, porque además pues tiene este efecto como la cocaína, y el cuerpo, pues claro, siempre quiere claro, cuando tú le subes y le bajas, el cuerpo quiere estar siempre subido. No, nuestro estado natural no es estar así. Claro, nuestro estado natural es estar bien, ¿no? Y en realidad todos queremos estar energéticos, ¿no? Y alcalinos, aunque no lo sepamos. Claro. Entonces, diríamos, el primero en la lista de enemigos públicos o acidificantes más importantes sería el azúcar, ¿no? El azúcar. Además, hemos hablado de su gran capacidad adictiva. Luego, ¿qué más sustancias tenemos o qué otros alimentos tenemos que son altamente acidificantes? Vale. El segundo en rango para mí serían los lácteos. Por lácteos entendemos la leche, los quesos, los yogures, la mantequilla, etcétera, etcétera. Producen muchísima mucosidad en el organismo, que además precisamente los parásitos les va bien porque la mucosidad, ellos se protegen con esta mucosidad. Interesante. Además, tienen lactosa, galactosa, producen muchísimas intolerancias y además no se digieren bien. Claro, esto digamos que son unas proteínas que están preparadas, unas proteínas de la leche para ser digeridas por un ternerito, por ejemplo. Claro, por un ternerito que tiene un peso que a lo mejor puede doblar mi peso normal, ¿no? Y que a medida que va creciendo puede triplicarlo o cuadruplicarlo. Entonces, claro, es normal que... No, aparte no solo eso, es que por ejemplo la leche materna tiene un 8% o 10%, no sé exactamente, de proteína. Sin embargo, la leche de vaca contiene un 80% de proteína. Porque claro, las necesidades proteicas de un ternero o de una vaca no tienen nada que ver con las del humano, ¿no? Y ahí, esto es otro tema muy importante, el tema de las proteínas, que también hablaríamos largo y tendido, ¿no? Que sepáis qué pasa con mis proteínas, ¿no? Bueno, el tema de los lácteos. Luego, por orden, sería las proteínas de origen animal, no solo los lácteos, que también es una proteína animal. Incluimos todas las carnes, todas sin excepción, de ternera, de lo que quieras. La gente me dice, bueno, ¿y el pollo? Bueno, el pollo es carne de ave, pero es carne de animal. El conejo... Forma parte de las carnes blancas, que se llama, ¿no? Sí, sería lo que ellos llaman la carne roja. La carne roja sería la ternera, el buey... El cerdo, no, el cerdo yo creo que no es ni carne roja ni carne blanca, no sé cómo es un híbrido, pobres. Y luego están las carnes blancas, que son las aves. No, por ejemplo, el pato se considera carne roja también. Porque, esto no lo sabía. Sí, porque es muy roja además, yo creo que tiene que ver con su color el cordero, me olvidaba del cordero, que también es carne roja. Luego tenemos todas las aves, pues desde pato, pollo, etcétera, el conejo también, bueno, cualquier animalito. Los huevos también son muy acidificantes, aunque sea un subproducto animal. Luego tenemos obviamente todo lo que es tóxico per se, que ya es obvio, ¿no? Desde el café, el alcohol, las Coca-Colas, bueno, no lo he dicho, pero esto creo que es el número 1, junto con el azúcar, que no lo he dicho, no lo he dicho. El día que lo escuché